Buenos días, compañeros. Ateniéndome a las instrucciones del maestro Fidel, me permito compartirles mi opinión argumentada de las dos lecturas realizadas durante la semana. Espero poder aportar un punto de vista diferente y que encuentren algo de valor en lo que aquí les voy a compartir. Primeramente, me gustaría abordar la Ley General de Educación vigente. En el artículo primero del título primero, que habla acerca de las disposiciones generales, se vincula el derecho a la educación con el artículo tercero de la Constitución mexicana y menciona que su ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Efectivamente, la educación es una condición necesaria para superar la pobreza y con ello las desigualdades presentes en el país y Latinoamérica. Necesaria, mas no la única, cabe aclarar. En el capítulo 2, acerca del ejercicio de la educación, menciona en el artículo 6 que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Si bien es bastante claro al mencionar todas las personas, cabría preguntarnos si efectivamente las autoridades educativas en todos sus niveles están fomentando las condiciones necesarias para el cumplimiento de este artículo. Por mencionar solo un ejemplo, pensemos en las adolescentes embarazadas, quienes en muchas ocasiones tienen que truncar sus estudios para insertarse en el campo laboral y dar sus cuentas. En el artículo 7 menciona que además de obligatoria, la educación debe ser 1. Universal, es decir, beneficiar a todos los habitantes del país. 2. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, por lo que atenderá las capacidades, circunstancias, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. ¿Realmente se respetan los ritmos y estilos de aprendizaje en una clase cuya metodología es el dictado? ¿Qué hay de aquel alumno o alumna que tiene dificultades psicomotrices para estudiar el ritmo del maestro? Esto es algo que podríamos poner en tela de juicio. También se menciona que el Estado deberá proveer de los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos. ¿Está proveyendo el Estado estos recursos durante la pandemia de COVID-19? Y en caso afirmativo, ¿son suficientes? Si bien sería ideal que las escuelas en las que nosotros estamos profesionalmente cuenten con los recursos suficientes, la cruda realidad es que la mayor parte de las escuelas públicas operan en condiciones desfavorables, con equipos obsoletos y en mal estado. Situación que empeora si nos trasladamos al ámbito. 3. La educación debe ser pública. Creo que queda sorprendido. 4. La educación debe ser gratuita. Esta condición es muy necesaria en el contexto latinoamericano, donde más de la población vive en algún grado de pobreza. Sin la educación gratuita sería imposible vislumbrar cualquier tipo de prosperidad. Avanzando un poco en el documento, el título segundo trata acerca de la nueva escuela mexicana, o sea, el nuevo modelo educativo que comenzó a implementarse el año pasado. En este apartado, en el artículo 14, se menciona que la Secretaría de Educación considerará promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación. Esta disposición la podemos relacionar con un caso de discriminación estructural, es decir, aquella discriminación que proviene de las instituciones, suscitado en 2011. El documento se llama Resolución por Disposición 1-2011 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Este es un documento con el que me topé hace un tiempo, me gustaría compartírselos. Este documento normativo señala el caso de una escuela primaria bilingüe, cuyos alumnos son indígenas y hablan la lengua quetzal de Chiapas, respecto a una queja del cuerpo docente de esa escuela contra la Secretaría de Educación Pública por la aplicación de la prueba enlace a sus estudiantes. Al respecto, los profesores señalaban: hemos revisado con responsabilidad los instrumentos de evaluación enlace que está aplicado a las niñas y niños anualmente durante el proceso. El instrumento siempre ha sido hegemónico, subordinante, discriminante y excluyente de la lengua y cultura de los pueblos originarios, violentando el derecho de la niñez a recibir una educación y a ser evaluado de manera bilingüe y pertinente como dictan las leyes internacionales y nacionales. La CONAPRED resolvió, tras valorar todas las posturas, que el área de la Secretaría de Educación Pública, responsable de diseñar e implementar la primera versión de la prueba enlace, un medio de evaluación estandarizado en todo el país, generó un acto de discriminación indirecta, en razón de que en su momento se omitió adecuar dicha evaluación de las necesidades, características propias y a la diversidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas, y consecuentemente evaluar los efectos que ocasionaría a dicho grupo de población. El efecto de los exámenes estandarizados fue que, sin tratar de hacer diferencias, sí generó un tratamiento inequitativo al ser aplicada a niños y niñas en las escuelas de comunidades indígenas, donde principalmente predomina su lengua materna y cuyo contexto cultural es distinto al de las comunidades infantiles urbanas. Los resultados de dicha prueba, además, hicieron evidente que el aprovechamiento escolar en las escuelas rurales, particularmente las indígenas, era consistentemente más bajo que en el resto de las escuelas del país, derivado de múltiples factores que van desde los socioeconómicos hasta las condiciones de las escuelas, la preparación de los maestros y las bases académicas de las niñas y niños. A partir
A partir entonces de la aplicación de la prevalencia se puso a medir con claridad la situación de asimetría desventajosa y sistemática que ha tenido la educación indígena, por lo que la SEP decidió incidir en una reforma consistente y efectiva al sistema educativo mexicano con una perspectiva de formación educativa integral como un factor indispensable para combatir la brecha de desigualdad entre los grupos de población. Bueno, eso es lo que dice la CONAPRED. Y bueno, refiriéndonos a las disposiciones de la nueva escuela mexicana, esto podría ayudar a frenar esos casos de discriminación estructural hacia grupos indígenas, teniendo en cuenta su opinión en la creación de los modelos. Que se consulte con ellos cómo se van a evaluar, a través, pues en este caso, del enlace. Bueno, debido al tiempo de la actividad, pasaré en este momento a argumentar acerca de la lectura marcada en la sesión, los dilemas éticos de América Latina. El capítulo, un tema ético central, el impacto de la pobreza sobre la familia en América Latina, aporta una serie de datos interesantes acerca de las condiciones de desigualdad en la región y cómo estas influyen negativamente en el desarrollo de las familias. Como sabemos, la familia es el núcleo en el cual se forman los individuos y tiene un gran peso en la conformación y desarrollo de la institución. La lectura arroja datos acerca de cómo los niños que se crían en familias disfuncionales o con ausencia de alguno de los padres sufren problemas escolares y de conducta. Desafortunadamente, y dadas las características de desigualdad en la región, son cada vez más frecuentes las familias en las que únicamente la mujer se encarga de proveer los cuidados y el sustento económico. Y teniendo en cuenta que en Latinoamérica las mujeres sufren de desigualdad en el ámbito laboral, percibiendo así menor salario que sus pares masculinos. Las condiciones se vuelven menos que favorables para un desarrollo óptimo de los niños en este sistema familiar. Otro impacto negativo sobre la familia es el aumento de los nacimientos ilegítimos, lo cual está muy relacionado con los embarazos precoces de los adolescentes. Este tipo de maternidad en la gran mayoría no da lugar a familias integradas, pues suele quedar solo la madre con sus hijos. La maternidad precoz está igualmente ligada con la pobreza, siendo las regiones más pobres aquellas con mayor índice de maternidad adolescente. Asimismo, las madres adolescentes, al ver cortados sus estudios para ingresar en el campo laboral, ven reducidas sus opciones para percibir un salario digno y suficiente para solventar sus necesidades. De acuerdo al autor de este artículo, para combatir esas situaciones desfavorables es necesario dar apoyo concreto a la constitución de familias en los sectores desfavorecidos, proteger detalladamente los diversos pasos de la maternidad, respaldar las sobreexigencias que se presentan a las familias con problemas económicos en los tres fundamentales de existencia, darles apoyo para erradicar el trabajo infantil y para que sus niños puedan dedicarse a la escuela, desarrollar una red de servicios de apoyo a las mismas, guarderías, apoyos para ancianos y discapacitados, extender las oportunidades de desarrollo cultural y de recreación familiar. Esto exige políticas públicas explícitas con instrumentos organizacionales para llevarlos a cabo, asignación de recursos y alianzas entre el sector público y la sociedad civil que puedan contribuir al logro de estos objetivos. Algunos de los documentos en los cuales se apoyan las investigaciones del libro La Agenda Pendiente de la América Latina son los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Este organismo publicó en 2016 la matriz de la desigualdad social en América Latina, el cual analiza el origen de la desigualdad económica y social en la región y aporta datos actualizados acerca de esta problemática. De acuerdo a este documento, se afirma que para América Latina la desigualdad social representa un rasgo estructural, es decir, de las instituciones, y un desafío fundamental. En el estudio se destaca que la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad son los problemas estructurales en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Además, indica que el empeoramiento de algunos indicadores económicos y del mercado de trabajo hacen que la región esté en riesgo de retroceso. De acuerdo a la CEPAL, los ejes estructurantes de la desigualdad en las instituciones y la cultura son: 1. La desigualdad de los medios, esto es la desigualdad de los activos productivos de la propiedad, es decir, el acceso a un hogar y a recursos propios, llámese pues, precisamente un techo sobre su cabeza, un transporte con el que ir al trabajo. Desigualdad de género, que es la discriminación de las personas a razón de su género. Sabemos que un grupo vulnerable son las mujeres y en específico las mujeres adolescentes. Desigualdades étnico-raciales dirigidas hacia los indígenas y afrodescendientes. Hay un dato de la BBC Mundo que habla de que el 43% de los indígenas mexicanos no completaron la primaria. Entonces esto nos está hablando de una discriminación étnico-racial. Y también menciona a los afrodescendientes. 4. Desigualdades territoriales relacionadas al lugar de origen. En el ejemplo, en la sociedad mexicana, pues la discriminación hacia la gente de provincia. Incluso la discriminación entre zona rural y zona urbana. 5. Desigualdades del ciclo de vida. Esto quiere decir de acuerdo al desarrollo. Puede ser dirigida hacia los niños, hacia los adolescentes o hacia los adultos mayores, que son los grupos más vulnerables. 6. Desigualdades educativas.
por el acceso a la educación y las tecnologías de información y comunicación. Respecto a este último eje, es más que evidente que se puede decir que esta pandemia del COVID-19 ha acrecentado estas desigualdades. En este escenario se migró la educación a distancia, siendo que no todos los estudiantes de la región latinoamericana y de México cuentan con los medios necesarios para trasladarse a esta modalidad. Por ahí veía un recurso en YouTube en el que mencionaban que incluso hay niños que dependían de las clases para acceder a un desayuno, o sea que su desayuno, el alimento más importante del día, lo recibían en las escuelas, y que al verse truncada esta asistencia a clases, pues ya no tenían esa primer comida ahí, y que habría que establecer apoyos para que pues los gobiernos, tanto municipales o estatales, pudiesen proveérselos en esta pandemia. El documento de la CEPAL, del que hablo, finaliza con una serie de recomendaciones para orientar las políticas públicas de forma que se reduzcan las desigualdades sociales de la región latinoamericana. ¿Okay? Que es el propósito realmente de este documento. Paso a las conclusiones. Pues como sabrán, o habrán evidenciado ustedes, resumir en 10 minutos el contenido de ambas lecturas es una tarea complicada. Espero que en este tiempo de exposición haya compartido algún dato de su interés. Voy a colgar este video en YouTube, así que en la descripción del video dejaré enlaces a las fuentes externas que he utilizado para aquellos que deseen profundizar en los temas. Recordemos que el tema es la inclusión de la diferencia, ¿okay? Entonces, pues es importante conocer el contexto en el cual se da esta diferencia en el país y en la región latinoamericana. Espero, pues con mi aportación y argumentación, haber generado un poquito de reflexión y análisis, y que cuando lleguemos nuevamente a estar en compañía o a vernos nuevamente en el aula, podamos compartir. Sin más nada que decir, me despido y que tengan excelente día.